La cadena de TLC nos ha mostrado durante años las vidas íntimas, complicadas y muchas veces extraordinarias de personas reales, desde dramas familiares hasta luchas por la salud, amores rotos y finales trágicos. Detrás de cada sonrisa en pantalla se esconden historias de dolor, superación y pérdidas irreparables. Hoy haremos un recorrido profundo por las tragedias más fuertes que han mostrado la vida de las estrellas de TLC. Prepárate para una historia humana y real. Estas tragedias muchas veces no se vieron en la televisión. La trágica muerte de Caleb Willingham. Caleb Willingham, el esposo de Tammy Slaton, fue una figura muy querida por los fans. Ambos se conocieron en una clínica de rehabilitación de peso y protagonizaron una emotiva boda que se convirtió en uno de los momentos más conmovedores del show. Sin embargo, la alegría fue efímera. En julio del 2023, Caleb falleció repentinamente. Tenía solo 40 años. La noticia golpeó fuertemente a Tammy, quien había estado luchando por su salud física y emocional durante años. Según medios locales, Caleb habría recaído en sus adicciones alimenticias, lo que agravó sus problemas de salud. Su muerte no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Tammy, sino que dejó muchos fans destrozados. Josh Efir, esposo de Laurie Pumpkin, vivió uno de los episodios más aterradores de su vida cuando sufrió un grave accidente automovilístico en 2024. El siniestro ocurrió mientras conducía de regreso a casa, después de trabajar en su turno nocturno. Su vehículo fue impactado por otro conductor en estado de ebriedad. Josh fue trasladado de emergencia y pasó semanas hospitalizado. Las secuelas aún lo acompañan. Aunque sobrevivió, su modalidad quedó afectada y sufre dolores crónicos. Esta tragedia golpeó duramente a la familia, especialmente a Pumpkin, quien quedó como sostén económico de sus hijos y de su madre. La muerte de Shane, uno de los momentos más oscuros en la historia de TLC, fue la trágica muerte de Shane Gande, estrella del programa Buckwild. En abril de 2013, Shane, de apenas 21 años, fue encontrado sin vida junto a su tío y un amigo dentro de un vehículo todoterreno que había quedado atascado en el lodo con el motor encendido. La causa de muerte fue intoxicación por monóxido de carbono. Esta pérdida devastadora llevó a TLC a cancelar la serie de inmediato. Shane era el alma del programa y su muerte dejó un vacío imposible de llenar. El cáncer terminal de Trent Johnston, aunque no ha sido confirmado oficialmente por la familia, diversos rumores comenzaron a circular en redes a finales del 2024 sobre una supuesta enfermedad terminal de Trent Johnston. Algunos seguidores notaron su delgadez extrema, ausencia en episodios recientes y el tono melancólico de ciertos mensajes publicados por sus hijos. Aunque TLC no ha dado una declaración clara, las especulaciones continúan y muchos fans temen que la serie esté preparado para un adiós definitivo. La salud de Trent ha sido tema de preocupación desde hace tiempo, y esta posible tragedia podría significar el fin de una era para la familia Johnston. Las pérdidas de la familia Roloff. Aunque ha sido por parte de TLC por más de una década, los Roloff también han enfrentado tragedias personales que han marcado sus vidas. Matt Roloff, el patriarca, ha sufrido múltiples cirugías y hospitalizaciones debido a sus condiciones médicas y su salud se ha deteriorado visiblemente. Pero sin duda una de las tragedias más dolorosas fue la pérdida del bebé que esperaba Sagi Tori Roloff en 2022. Tori compartió públicamente que había sufrido un aborto espontáneo, dejando a los fans devastados. El dolor fue tan grande que la familia se alejó un tiempo de las grabaciones. La dura vida de los Busby tras abandonar la televisión. Adam y Daniel se despidieron de las cámaras en la temporada 8, alegando la necesidad de privacidad. Sin embargo, en 2024 surgieron rumores de que la verdadera razón del retiro fue una crisis financiera y emocional. Daniel ha enfrentado problemas de salud crónicos que no han sido completamente diagnosticados, mientras Adam cayó en una fuerte depresión. Además, decidieron vender su casa y mudarse a una más pequeña.
Aunque sus hijas se ven felices en redes, la presión de criar quintillizas no es fácil. Ha atravesado momentos muy oscuros lejos del foco público. Las complicaciones de Amy y Tammy Slaton. Ambas hermanas Slaton han estado al borde de la muerte en múltiples ocasiones. Amy, tras dar a luz a su segundo hijo, enfrentó una peligrosa infección posparto. Su salud mental también se vio afectada derivado de su separación con Michael Hatterman. Por otro lado, Tammy ha sido ingresada varias veces en clínicas de reducción de peso, enfrentando infecciones pulmonares, fallas orgánicas e incluso la colocación de una traqueotomía. Su lucha por sobrevivir ha sido una de las más dramáticas de la cadena. El abuso y abandono de Anna Carwell. Anna fue una de las hijas de Mama June más afectadas por su negligencia. En 2023, Anna falleció a causa de su agresivo cáncer suprarrenal. Su muerte fue especialmente trágica, ya que durante años se mantuvo alejada de su madre, a quien acusó de haberla ignorado mientras ella enfrentaba abusos y pobreza. La reconciliación llegó tarde cuando ya el cáncer estaba en etapa terminal. Anna dejó 2 hijas pequeñas y su partida fue devastadora para quienes conocían su historia. Las pérdidas silenciosas de Mis 600 libras. Este show ha documentado algunas de las historias más desgarradoras de TLC. Desde el inicio de la serie, más de 10 participantes han fallecido tras no poder superar sus adicciones alimenticias o complicaciones médicas. Entre los casos más impactantes se encuentra el de Sean Milken, quien falleció en 2019 a los 29 años por una infección. También Lisa Fleming, que murió en 2018 tras no lograr una recuperación estable, y James King, quien falleció en 2020 con más de 300 kilos de peso. El dolor de los padres de Soy Jazz. Janet y Greg Jennings, padres de Jazz Jennings, han sido firmes defensores de su hija transgénero. Sin embargo, la serie ha revelado que durante los años más críticos de la adolescencia de Jazz, enfrentaron amenazas en redes y ataques mediáticos que los llevaron a vivir con seguridad privada. En entrevistas han revelado que temieron por su vida, lo que convirtió su experiencia en TLC en una pesadilla emocional. La pérdida del bebé de Michelle Duggar. En 2011 Michelle Duggar perdió a su bebé. La desaparición de la familia Hempfield. Este programa documentaba la vida de Erika y Spencer, que combinaron 2 familias tras enviudar a ambos. Sin embargo, tras una temporada desaparecieron por completo del ojo público. Se rumorea que uno de los hijos sufrió un accidente grave, lo cual llevó a la familia a retirarse totalmente de los medios. No han hecho declaraciones desde el 2021. La tragedia de la hermana de Jazz Jennings. Ari Jennings, la hermana de Jazz, reveló en entrevistas que durante la etapa más intensa del programa, desarrolló trastornos de ansiedad severos debido a la exposición pública. Si bien no murió ni abandonó a su familia, su salud mental se vio tan deteriorada que se internó voluntariamente en una clínica durante un año completo. La familia lo mantuvo en secreto. Pues esta es la parte 1 de varias que vamos a hacerle. Las tragedias detrás de cámaras de TLC nos recuerdan que, aunque estas figuras viven bajo los reflectores, sus vidas están marcadas por los mismos miedos, pérdidas y batallas que cualquiera. Algunas historias terminan en redención, otras en despedidas prematuras, pero todas tienen algo en común. Nos muestra la fragilidad de la vida humana. Si este video te gustó, te invitamos a compartirlo, suscribirte y dejarnos un comentario sobre qué historia te conmovió más, porque detrás del reality siempre hay una realidad que duele.